La guía para esta semana corresponde al tema distancia entre puntos en el plano cartesiano. Vamos a analizar algunos ejemplos y terminamos formalizando con la siguiente fórmula que tienen aquí en el cuadro. Veamos los siguientes ejemplos. Determinen la distancia entre los puntos A, que corresponde a las coordenadas 1, 4, y B, que corresponde a las coordenadas 3, 2. Recuerden siempre que la primera coordenada representa al eje X y la segunda coordenada representa al eje Y. Lo primero, el paso 1 sería ubicar los puntos en el plano cartesiano. Tenemos el 1 de la X con el 4 de la Y, ahí estaría el punto A. El 3 de la X con el 2 de la Y y tenemos acá el punto B. Trazamos una línea que conecta ambos puntos. En el segundo paso formamos un triángulo rectángulo con los puntos que acabamos de ubicar. Tenemos los catetos con las líneas en azul. Y en el último paso ubicamos las unidades que tienen cada medida los catetos. En este caso sería unidad 2, porque sería la distancia 2. Un cuadro, dos cuadros y tenemos dos unidades. Igualmente en el otro cateto vertical tenemos dos unidades. Y ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras, la X corresponde a una hipotenusa y por eso se hace con el más dentro de la raíz. Tenemos cateto a la 2 más el cateto a la 2, lo hacemos con la calculadora y nos da aproximadamente 2,83. Ya tenemos la medida para la variable X, que sería la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Para evitarnos todos estos tres pasos, con el teorema de Pitágoras se utiliza la siguiente fórmula, que es la fórmula de la distancia. Distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 más y2 menos y1. Estas x y estas y son las coordenadas de los puntos A y B en el ejemplo anterior. Esto representa un cateto y el otro paréntesis representa el otro cateto. Como estamos hallando una hipotenusa, se hace con más dentro de la raíz. Veamos algunos ejemplos. Dice el primero: determinen la distancia entre los puntos A 3,1 y B menos 1,3, que lo tenemos acá en pantalla. Siempre se utiliza la fórmula que teníamos en el cuadro, en la guía, que es x2 menos x1 más y2 menos y1. La primera coordenada se hace con el eje X y la segunda coordenada se hace con el eje Y. De igual forma para el punto B sería X, Y. La diferencia es que los enumeramos para separarlos y ubicarlos en la fórmula. Al primero le ponemos X1 y Y1 y al segundo paréntesis le ponemos X2 y Y2. Una vez que los etiquetamos ya los podemos colocar en la fórmula de la distancia. Tenemos raíz cuadrada de x2, que corresponde a menos 1, menos de la fórmula, x1 corresponde a 3, elevado al cuadrado por la fórmula, más y2, que sería 3, menos de la fórmula, y1, que sería 1, elevado a la 2. Ya a partir de acá se puede hacer con la calculadora, que tendríamos raíz cuadrada, paréntesis, menos 1 menos 3, elevado a la 2, más 3 menos 1, elevado a la 2. Le damos igual, aproximadamente tenemos 4,47 y lo ubicamos en la respuesta. La distancia es igual a 4,47. Recuerden siempre colocar la respuesta. La distancia entre A y B es de 4,47. Ya acá tenemos el primer ejemplo resuelto. Tenemos otro ejemplo que corresponde a los vértices de un triángulo. Dadas las siguientes coordenadas de los vértices de un triángulo, halle la medida de cada uno de sus lados. Lo tenemos acá, hacia otro lado. Tenemos el diagrama que hace referencia al problema. Tenemos el vértice A, que sería 2,1, el vértice B, que sería 6,5, el vértice C, que sería 9,2. Hay que hallar las distintas distancias, que serían 3.
una que corresponde desde el punto A hasta el punto B, otra que corresponde desde el punto A hasta el punto C y finalmente la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C. Lo vamos a hacer en 3 pasos diferentes. Tenemos primero desde el punto A hasta el punto B, que serían estas coordenadas. Recuerden siempre que los pasos sería colocar las etiquetas. El primero sería x1, el otro sería y1 y el punto B sería x2 y y2. Aplicamos la fórmula a la distancia, que es la fórmula de la raíz. Sería x2, que sería 6, menos x1, que sería 2, más y2, que sería 5, menos y1, que sería 1, y elevado al cuadrado. Ya a partir de acá se puede utilizar la calculadora, que tendríamos la raíz de 6 menos 2 elevado a la 2 más 5 menos 1 elevado a la 2 y nos da como resultado 4 raíz de 2. Lo podemos dejar como radical o lo podemos colocar en decimal. En este caso redondeado tendríamos 5,66. La distancia sería de 5,66. Ya tenemos la primera parte del primer lado resuelto. Ahora continuamos con el segundo lado, que sería la distancia que hay entre A y entre C, que lo tenemos acá. Igualmente le colocamos las etiquetas x1, y1, x2 y y2. Ahora aplicamos la fórmula a la raíz de la distancia, que sería x2 sería 9, menos x1 sería 2, más y2 que sería 2 menos y1 que sería 1 elevado a la 2. Ya a partir de acá igualmente lo podemos hacer con la calculadora. Tendríamos raíz de 9 menos 2 más 2 menos 1 y entre paréntesis a la 2 nos da igual a 5 raíz de 2, aproximadamente sería 7,07. Tenemos distancias igual a 7,07. Ya tenemos el paso 2 y finalmente nos hace falta la última distancia, que sería la distancia que hay desde B hasta C, que la tenemos acá. Igual manera ponemos las etiquetas x1, y1, x2 y y2. Aplicamos la fórmula de la distancia, x2 que sería 9, menos x1 sería 6, más y2 que sería 2, menos y1 que sería 5, elevado a la 2, y todo eso va entre raíz. Si lo aplicamos con la calculadora tendríamos raíz cuadrada de 9 menos 6 más 2 menos 5 entre paréntesis a la 2 igual a 4,24, que colocamos el resultado 4,24. Y acá ya tenemos los tres lados. La distancia que hay desde A hasta B sería igual a 5,66. La distancia que hay desde A hasta C tendríamos que sería 7,07. Y finalmente la distancia que hay desde B hasta C tenemos 4,24. Ya tenemos el segundo ejemplo resuelto. El tercer y último ejemplo es un problema de contexto. Dice: Adrián y Fabián salen del colegio para su casa. Si Adrián camina 3 kilómetros al este y 2 kilómetros al norte, y Fabián camina 1 kilómetro al oeste y 5 kilómetros al norte, ¿a qué distancia se encuentra la casa de Adrián de la de Fabián? Esto lo podemos representar por medio de un plano cartesiano. Ubicamos el origen, el 0,0, como el colegio, y podemos representar como en la rosa de los vientos. El eje X positivo lo podemos representar como el este. El eje X negativo lo podemos representar como el oeste. El eje Y positivo lo podemos representar como el norte. Y finalmente el eje Y negativo lo representamos como el sur. En el caso de Adrián, camina 3 kilómetros hacia el este, serían 3 unidades hacia la derecha. 2 kilómetros hacia el norte serían 2 unidades hacia arriba y tendríamos la ubicación del punto de Adrián.
En el caso de Fabián camina 1 kilómetro al oeste, sería una unidad hacia la izquierda, y 5 kilómetros al norte sería 5 unidades hacia arriba, y ubicaríamos el punto de Fabián. Ahora lo que hay que hacer es encontrar la distancia que hay desde Fabián hasta Adrián para resolver la pregunta. Igualmente lo podemos representar con una etiqueta F de Fabián, que sería el punto menos 1 de la X y 5 de la Y, y podemos representar a Adrián con una A, que sería 3 de la X y 2 de la Y. Recuerden siempre que la primera coordenada sería de la X y la segunda coordenada sería de la Y. Hacemos las etiquetas X1, Y1 y X2, Y2 para aplicar la fórmula a la distancia, que nos quedaría raíz cuadrada de X2, que sería 3 menos X1. Este sería menos de la fórmula y menos 1 del número, más Y2, que sería 2 menos 5, que sería Y1 a la 2. Y finalmente lo podemos representar en la calculadora para encontrar el resultado. Tendríamos raíz cuadrada de 3 menos 1 a la 2 más 2 menos 5 a la 2. El resultado nos da 5, que serían 5 unidades. Y finalmente la respuesta sería la distancia es de 5 kilómetros. Sabemos que son kilómetros porque en el ejercicio nos habla de kilómetros. Ya tenemos la solución al problema. Y lo que respecta a la guía, a continuación viene una serie de ejercicios, una actividad 1.4. Vienen 3 casos que hay que aplicar la fórmula de la distancia, que es la fórmula que tenía la raíz en cada caso independiente. Se ponen las etiquetas X1, Y1, X2, Y2 y se aplica la fórmula de la distancia. En este caso, cuando es un gráfico, hay que ubicar los datos de cada uno de los puntos, como hicimos en esta parte, con la coordenada en el eje X y en el eje Y, y consecutivamente aplicar los pasos. Pueden utilizar la fórmula de la distancia para cortar el procedimiento. Y finalmente un último problema muy similar al que resolvimos con Adrián y Fabián. Y eso es todo por la guía.